Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces con la primera clase de la segunda mitad de la cursada de Biología Molecular. Antes de esta clase, que es Tecnología del ADN recombinante, quisiera recordarles que a partir del martes que viene ya empiezan a las exposiciones de los trabajos prácticos, así que el martes que viene va a tener que exponer los dos grupos de terapia génica. Fíjense que en el blog está descrito cómo vamos a hacer estas exposiciones en la modalidad virtual. Ustedes igualmente van a tener que preparar cada grupo su PowerPoint y la exposición de no más de 15 minutos de duración, y el grupo la exponerá ante la docente, o sea, ante mi persona y ante también María Florencia Mascardi. Van a exponer el trabajo práctico en la plataforma Blackboard, donde nosotros también vamos a poderles hacer algunas preguntas. Esa sesión se va a grabar para cada grupo y también se va a compartir con el resto de los alumnos. Es muy importante que todos lean y vean las presentaciones de todos los grupos, porque se van a incluir preguntas relacionadas a esos artículos también en el segundo parcial. Bueno, entonces, esta segunda mitad de biología molecular ya es un poco más aplicada a distintos temas de importancia médica, y para empezar a hablar de estos temas, primero tenemos que saber muy bien de qué se trata o en qué se basa la tecnología del ADN recombinante. ¿Qué es la tecnología del ADN recombinante? Bueno, para explicar qué es la tecnología del ADN recombinante, primero tengo que explicar qué significa que un ADN sea recombinante. Un ADN recombinante hace referencia a un ADN formado por combinaciones de segmentos o fragmentos o moléculas de ADN que no se encuentran juntas de manera natural. O sea, un ADN recombinante es un ADN formado por fragmentos o segmentos que tienen distintos orígenes. Esta tecnología del ADN recombinante utiliza técnicas que vienen de la bioquímica de los ácidos nucleicos junto con metodologías que originariamente se diseñaron y se descubrieron para investigación en bacteriología y en virología. ¿Para qué puede interesarme a mí generar un ADN recombinante? Yo puedo necesitar generar un ADN recombinante para principalmente producir proteínas. Estas proteínas pueden ser necesarias en investigación y medicina, por ejemplo, la producción de medicamentos a gran escala, la producción de vacunas a gran escala, vacunas que se generan a partir de subunidades de ciertos virus o de bacterias. También para dos grandes temas que vamos a ver en lo que queda de esta cursada, para generar animales transgénicos o para incluso terapia génica. También la tecnología del ADN recombinante, por fuera de la medicina, tiene grandes aplicaciones industriales y en agricultura, para, por ejemplo, generar cultivos transgénicos que tengan una mejora genética, por ejemplo, resistencia a pesticidas o resistencia a condiciones adversas del ambiente, o bien también nuevos insecticidas naturales que puedan destruir plagas. Entonces, básicamente la tecnología del ADN recombinante, yo estoy buscando un sistema que tenga dos funciones básicas. Por un lado, clonar un gen, que significa obtener múltiples copias de un gen. ¿Para qué? Para poder expresar una proteína. Generalmente el fin básico, esencial de toda tecnología del ADN recombinante aplicada es generar una proteína, sintetizar una proteína en gran cantidad y con características similares al organismo de origen. Entonces, las dos funciones básicas de la tecnología del ADN recombinante es obtener múltiples copias de un gen para poder expresar una proteína justamente codificada por este gen de interés. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo puedo clonar y expresar una proteína? Teniendo dos elementos esenciales a mano. Por un lado, la secuencia de ADN de interés sería la secuencia del gen que yo quiero clonar y expresar, o el fragmento que quiero clonar, y un vector.
El vector, básicamente, para que ustedes tengan una idea, es una carretilla que lo que hace es transportar la secuencia de ADN de interés a clonar y a expresar dentro de una célula hospedadora donde se va a producir estos eventos de clonación y de expresión génica. Entonces los vectores son agentes que pueden insertar, que pueden transportar un fragmento de ADN dentro de una célula huésped. Y se utilizan distintos tipos de vectores. Existen distintos tipos de vectores que se pueden usar, dentro de los cuales están los plásmidos, los fagos, los cósmidos y los vectores BAC, que significa cromosoma artificial bacteriano. ¿De qué depende yo qué vector utilice o qué vector elija para mi sistema de expresión génica? Va a depender, por un lado, como ven ustedes en la imagen, de el tamaño del inserto que yo quiero clonar y expresar. Para insertos más pequeños voy a utilizar los plásmidos, que es el sistema más fácil y más económico de emplear. Después, aumentando el tamaño del inserto, tenemos los fagos, le siguen los cósmidos y por último el sistema BAC. Obviamente que los plásmidos y los fagos se encuentran en la naturaleza y pueden, a partir de este conocimiento de los plásmidos y fagos en la naturaleza, se emplea este sistema de plásmidos y fagos también en tecnología del ADN recombinante. Vamos a ver con qué modificaciones tienen que sufrir los plásmidos y los fagos para ser utilizados como vectores. Y en el caso de los cósmidos y el cromosoma artificial de bacterias, obviamente son elementos o vectores completamente artificiales creados por el hombre para la tecnología del ADN recombinante. También dependiendo qué tipo de vector yo elija, va a depender el tipo de célula huésped donde ocurrirá la clonación y la expresión génica. El sistema más usado es el que está marcado en el cuadro, que es el sistema del bacteriano, de las bacterias, porque es el sistema más sencillo y más económico de emplear. Pero obviamente no todos los vectores que uno puede llegar a usar son ideales para transformar una bacteria y para expresar una proteína en bacterias. También dependiendo de las características de la proteína que yo quiera expresar, entonces voy a poder elegir otro tipo de células huésped más especializadas, como las levaduras o las células mamíferas. Es decir, voy a poder elegir también organismos eucariotas que mejoren la expresión de una proteína. Empecemos hablando en esta clase del primer sistema de vectores, que es el más ampliamente utilizado, que es el sistema de los plásmidos. Ustedes ya escucharon hablar de los plásmidos en bacteriología. Los plásmidos son elementos naturales, son moléculas de ADN doble cadena, circular, covalentemente cerrado, extracromosómicas, o sea que los plásmidos no se unen al cromosoma bacteriano, de origen completamente natural, que tienen obviamente un origen de replicación y pueden replicarse autónomamente en las bacterias por fuera del mecanismo de replicación de los cromosomas bacterianos. Entonces, ¿por qué en biología molecular elegimos el sistema de los plásmidos para ser utilizados como vectores? Por dos grandes características que tienen los plásmidos, que son organismos, son moléculas de ADN pequeñas, que pueden replicarse rápidamente y producir de esta manera múltiples copias. Entonces los plásmidos son muy buenos como vectores de clonado para copiar muchas veces el gen de interés. Y también principalmente porque, por lo que sabemos de la naturaleza, los plásmidos son elementos de transferencia de información genética. Recordemos estos tres mecanismos de transformación, transducción o conjugación, que son mecanismos de transferencia de información genética entre bacterias. En el primer caso, la transformación, es posible que una molécula de ADN desnuda pueda penetrar la pared bacteriana e ingresar dentro de una bacteria. También es posible que los fagos, virus que infectan bacterias, infecten bacterias inyectando su material genético en el mecanismo que se llama transducción.
Y por último, el sistema de conjugación en el cual una bacteria donante y una bacteria receptora tienen que tener un contacto físico entre sí, dado por ese pili sexual o factor sexual, que permite también transferir información genética de una bacteria a otra. Recordemos que dentro del sistema de la transducción de los fagos existe lo que se llama la transducción generalizada, donde cuando se empaquetan los fagos dentro de la bacteria es posible que dentro de un fago ingrese parte del genoma de la bacteria y eso sea lo que se transmita o transfiera a una nueva bacteria infectada. Y en el caso de la transducción especializada, es la que es producto de un evento de lisogenia, que luego se convierte en un ciclo lítico. Y ese genoma del fago que estaba integrado al genoma bacteriano se separa en la lisis y se lleva consigo parte de genes bacterianos que también son transferidos a otras bacterias infectadas. Bien. Aquí en esta imagen yo lo que les estoy mostrando es la estructura básica que tiene que tener un plásmido como vector de clonado. Ven ustedes que, como todo plásmido, es un ADN circular covalentemente cerrado que tiene un origen de replicación, sitio en el cual se abren las dos hebras y comienza la replicación, pero también tiene otras estructuras que normalmente no tienen los plásmidos en la naturaleza. Un gen de resistencia al antibiótico, estos sí pueden tener obviamente los plásmidos en la naturaleza, y el gen LAC-Z que ustedes ya conocen del operón LAC, dentro del cual tenemos esta estructura esencial para todo plásmido como vector, que es el sitio de clonado múltiple. El sitio de clonado múltiple básicamente es una secuencia de ADN dentro de la cual tenemos varios sitios de reconocimiento de enzimas de restricción. Y básicamente en el sitio de clonado múltiple es el sitio dentro del plásmido, dentro del vector, donde se va a insertar, donde se va a incluir al fragmento de interés a ser clonado. El gen de resistencia al antibiótico y el gen LAC-Z actúan como marcadores de selección en el proceso de recombinación del plásmido y transformación de la bacteria. Y en las próximas imágenes de esta clase les voy a mostrar por qué y cómo funcionan y cómo se utilizan. Entonces, básicamente, vamos a ver cada uno de los pasos para poder clonar un gen, un fragmento génico dentro de un plásmido y poder chequear la presencia correcta de ese inserto dentro del gen. Entonces acá tenemos nuestro plásmido dibujado con sus estructuras, origen de replicación, gen de resistencia a la ampicilina, el gen LAC-Z dentro del cual está el sitio de clonado múltiple. Y tenemos también un producto de PCR, un fragmento génico que queremos clonar. El primer paso para la clonación es digerir tanto el plásmido como el fragmento de ADN con la misma enzima de restricción. Obviamente que la enzima de restricción en el plásmido debe cortar o debe tener su único sitio de reconocimiento dentro del sitio de clonado múltiple, también llamado polylinker. Entonces, de esta manera yo digiero el producto de PCR y el plásmido con la misma enzima de restricción. ¿Por qué tiene que ser la misma enzima? Para que estos, tanto el producto de PCR como el plásmido, tengan fragmentos o tengan bordes que sean complementarios entre sí. Entonces, de esta manera se digiere el producto de PCR y el plásmido con la misma enzima, tienen bordes que son compatibles entre sí, complementarios entre sí, y se tiene que producir la ligación. Para que se produzca la ligación, yo tengo que mezclar el fragmento de ADN y el plásmido digerido con la endonucleasa con una enzima que se llama ADN ligasa. Lamentablemente, este proceso, como muchos procesos en la naturaleza y en la biología, no es 100% perfecto, no tengo yo un 100% de eficiencia. Entonces pueden ocurrir dos resultados posibles, dos consecuencias posibles de este evento de ligación. Hay dos resultados posibles, que el plásmido sea no recombinante, es decir, que el plásmido no aceptó o no incorporó el fragmento cortado,
o bien que el plásmido haya incorporado el fragmento cortado en el sitio que tenía los extremos complementarios, a lo cual llamamos plásmido recombinante. Obviamente que en esta etapa, ustedes imaginen, todo ocurre dentro de un tubo de plástico muy pequeño, por lo tanto es imposible saber qué fue lo que ocurrió dentro de este tubo, si todos los plásmidos son no recombinantes, si todos los plásmidos son recombinantes, o qué plásmidos tenemos, qué plásmidos tenemos allá dentro de ese tubo que recombinaron o no recombinaron, es decir, que aceptaron o no el fragmento cortado. Por lo tanto, tenemos que seguir adelante con el experimento para llegar a una comprobación del éxito de la técnica. Para poder seguir adelante, el paso que sigue es la transformación bacteriana. Entonces, ¿cómo se hace la transformación bacteriana? Que básicamente es la capacidad de las bacterias, de las colonias de las bacterias, de aceptar los plásmidos. La transformación bacteriana puede realizarse en un laboratorio mediante dos métodos, un método químico y un método físico. El método físico es lo que se llama electroporación, donde las colonias de bacterias son sometidas a una pequeña carga eléctrica para que abran transitoriamente su pared bacteriana y acepten a los plásmidos. El método químico se hace mediante la incubación de las colonias de bacterias en una solución de cloruro de calcio y someterlas a un shock térmico, un choque térmico mediante segundos en el cual el cultivo de bacterias con los plásmidos están a 42 grados y pasan inmediatamente a hielo, al frío, y luego otra vez a 42 grados. De esta manera también se puede abrir la pared bacteriana aceptando los plásmidos. Entonces, para la transformación, el tubo que tiene los plásmidos que luego de la ligación, que pueden ser recombinantes o no recombinantes, se colocan en un tubo que tiene un cultivo líquido de bacterias, ¿no? Donde está el pellet, que estas son las bacterias, y el medio de cultivo bacteriano. Esto se mezcla, se somete, ¿no?, a esta transformación, ya sea por electroporación o por el método químico del shock térmico, y tenemos resultados posibles. Que la bacteria no haya sido transformada, o sea que ningún tipo de plásmido haya podido atravesar la pared bacteriana, o que la bacteria se haya transformado. La bacteria transformada puede tener ya sea el plásmido no recombinante o bien el plásmido recombinante. Entonces, para poder observar estas bacterias, vamos a tener que sembrarlas en placas que tengan un medio de agar-LB, o sea, un medio de cultivo bacteriano, el cual va a estar suplementado o adicionado con tres componentes: ampicilina, IPTG y XGAL. La ampicilina ustedes reconocen, es un antibiótico, IPTG es un inductor artificial del operón LAC y XGAL es un colorante que se degrada y emite color en presencia de la beta-galactosidasa. Entonces, ese cultivo de bacterias que pueden estar transformadas o no transformadas, con plásmido recombinante o no recombinante, se siembra en estas placas, se incuba a 37 grados centígrados durante 16 horas, prácticamente toda una noche, y el resultado que podemos obtener a la mañana siguiente, que es el resultado que esperamos, es este. Entonces ustedes me pueden preguntar qué significan esos puntos blancos y esos puntos azules en la placa. ¿Cuál es el significado? ¿Cómo lo puedo interpretar? Se interpreta de la siguiente manera. Yo en esta placa podía tener tres resultados posibles. Podía estar presente la bacteria no transformada, es decir, que no aceptó ningún tipo de plásmido. Si la bacteria es no transformada, si yo la hago crecer en un medio que tiene ampicilina, un medio de cultivo bacteriano que tiene ampicilina, la bacteria que no tiene el plásmido, que nosotros sabemos que su estructura tiene un gen de resistencia a este mismo antibiótico, no va a crecer y por lo tanto no la voy a ver en esta placa. Las bacterias no transformadas no van a crecer en la placa de agar-LB. ¿Por qué? Porque la placa tiene ampicilina y la bacteria no transformada no tiene ningún tipo de plásmido con gen de resistencia a la ampicilina.
En cambio, podemos tener una bacteria transformada con un plásmido no recombinante, es decir, un plásmido que no haya aceptado el inserto, es decir, mi fragmento de ADN de interés. Entonces, esta bacteria en una placa con ampicilina va a crecer normalmente. ¿Por qué? Porque el plásmido tiene el gen de resistencia a la ampicilina, que es esto azul que habíamos dibujado acá. Pero además, la placa tiene IPTG y XGAL. Si ustedes recuerdan en la estructura del plásmido, el gen LAC-Z tenía en el medio el sitio de clonado múltiple. Como el plásmido no recombinante no aceptó ningún inserto, en este plásmido el gen LAC-Z está íntegro. Es el gen íntegro y que por lo tanto puede transcribirse y puede expresarse la beta-galactosidasa codificada por el LAC-Z en presencia del inductor IPTG. Al sintetizarse dentro de esta bacteria la beta-galactosidasa puede degradar al XGAL que también está en el medio y por lo tanto estas bacterias van a verse de un color azul. Lo opuesto es que la bacteria se haya transformado con el plásmido recombinante, el plásmido que tiene el inserto de interés. Por lo tanto, esta bacteria va a crecer en un medio con ampicilina porque el plásmido lleva el gen de resistencia a la ampicilina. Pero, ¿qué pasa con la beta-galactosidasa? Como el plásmido es recombinante, en el sitio de clonado múltiple se colocó mi fragmento de interés. Por lo tanto, en este plásmido, el gen LAC-Z está disrupto. La estructura del gen LAC-Z está cortada en el medio por una secuencia que codifica a otro fragmento, que corresponde a otro fragmento. Por lo tanto, aunque esté presente el IPTG, la beta-galactosidasa no va a poder sintetizarse correctamente y por lo tanto el XGAL no va a ser degradado y por lo tanto estas bacterias van a verse de color blanco. En conclusión, yo me voy a poner contenta cuando termine este experimento al ver colonias de color blanco, porque son las colonias que me indican que presentan al plásmido recombinante y que es el plásmido que tiene mi fragmento de interés, el cual se ha replicado y se ha clonado en estas colonias bacterianas de color blanco. Obviamente, ven ustedes que para realizar todos estos pasos, que pueden insumir aproximadamente 4 o 5 días de trabajo en el laboratorio, yo recién veo el resultado de todos los pasos anteriores, del corte con las enzimas, de la ligación, de la transformación bacteriana, lo veo después de 4 o 5 días al observar en la placa esas colonias blancas. Bien, hasta acá todo perfecto, pero a pesar de ese resultado positivo de las colonias blancas, a veces es necesario hacer una confirmación posterior de que efectivamente el inserto se incorporó al plásmido, que el plásmido es recombinante y que ese inserto se ha incorporado con la orientación correcta. Para lo cual, generalmente lo que se puede hacer es tomar de la placa una de las colonias blancas o algunas de las colonias blancas, eso se toma con un escarbadiente estéril, en un ambiente estéril, obviamente se trabaja en presencia de bacterias, y se extrae el ADN plasmídico de esas colonias bacterianas, y una vez que se extrae el ADN plasmídico se lo puede someter a una PCR para poder amplificar mediante 2 primers el fragmento de interés dentro del ADN plasmídico y luego poder secuenciar a ver cuál es su orientación. O bien también se podría llegar a hacer una RFLP, o sea, con cortes con enzima y ver si el fragmento está evidentemente o efectivamente incorporado al plásmido. Dicho esto, una vez que el plásmido incorpora al fragmento de interés, este puede clonarse, se pueden obtener múltiples copias, muchas colonias bacterianas que tienen muchas copias del fragmento de interés. Pero a veces yo también voy a tener
la necesidad de poder expresar el gen que codifica este fragmento de interés. Y obviamente para poder expresarlo voy a tener que tener una cosa muy básica que es un promotor. Para poder expresar un gen necesito un promotor, además de otras series de estructuras, sobre todo en bacterias, que me van a permitir la expresión de la proteína. Entonces acá ven, por ejemplo, un plásmido como vector de expresión que tiene un promotor, al lado del cual está el sitio de clonado múltiple, donde se va a incorporar mi fragmento de interés, o sea, ese gen que codifica una proteína que yo quiero expresar. Seguido de una serie de secuencias. Acá voy a hacer una aclaración. Los plásmidos pueden utilizarse como vectores de expresión para expresar esa proteína en bacterias o para expresar la proteína en células eucariotas. Dependiendo dónde se realice la expresión, si en una bacteria, que es un organismo procariota, o en una célula o una levadura, por ejemplo, que es un organismo eucariota, la estructura del vector de expresión debe ser distinta. Por ejemplo, las secuencias de poliadenilación son características de los vectores de expresión que expresan en células eucariotas o en levaduras. En cambio, las secuencias terminadoras son características de los vectores de expresión que expresan en bacterias. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un plásmido de expresión en bacterias, donde está la secuencia de terminación, el promotor y el sitio de clonado múltiple, además de genes de resistencia a antibióticos como la ampicilina, que me permiten seleccionar este vector recombinante. También es posible, en la expresión de distintas proteínas, expresar lo que se llama una proteína de fusión, donde el sitio de clonado múltiple está al lado del gen que codifica, por ejemplo, a una proteína de unión a la maltosa. Entonces, la proteína que se va a expresar en estas bacterias va a ser mi proteína de interés, que sería esto que vemos en color rojo, unida a la proteína de unión a la maltosa. ¿Para qué voy a querer yo hacer eso? ¿Para qué voy a querer sintetizar esta proteína de fusión, o sea, mi proteína de interés más otra proteína? Para poder captarla del medio de cultivo bacteriano más fácilmente, poder captar y poder tomar y purificar esa proteína de interés más fácilmente. Entonces, acá viene una pregunta, ¿se puede o conviene expresar proteínas humanas o de mamíferos que yo voy a querer, por ejemplo, administrar a un paciente como un medicamento en una bacteria, en un organismo procariota? Obviamente que el sistema de las bacterias como célula huésped es un sistema sumamente sencillo, fácil, de gran utilidad, se puede utilizar en el laboratorio, en la industria, es el más económico de todos. Pero obviamente si yo quiero expresar una proteína humana o de mamífero y que además le voy a dar una utilidad comercial o inclusive médica, tengo que tener ciertos recaudos si voy a elegir una bacteria como la célula hospedadora. ¿Por qué? Porque normalmente, como ustedes saben, una bacteria es un organismo procariota. Entonces, las proteínas que producen las bacterias no van a ser idénticas a las proteínas que puede producir un organismo eucariota. Por ejemplo, no van a tener modificaciones post-traduccionales, no va a haber plegamiento, no va a haber un procesamiento proteolítico, no van a sufrir eventos de glicosilación, por ejemplo. También los genes eucariotas contienen intrones y recordemos que las bacterias no hacen splicing. También, obviamente, los promotores de los genes eucariotas no son reconocidos por las ARN polimerasas bacterianas. Entonces, el promotor que tiene que tener ese vector de expresión tiene que ser sí o sí un promotor bacteriano. A veces las proteínas de origen humano o eucariota, cuando se sintetizan en una bacteria, generan cuerpos de inclusión o son reconocidas como un cuerpo extraño y son degradadas, o sea, generalmente son bastante inestables. Por lo tanto,
si bien es posible expresar una proteína humana o de mamífero, inclusive con un uso comercial en un sistema bacteriano, hay que hacer ciertas modificaciones en el inserto sobre todo. Y el caso más típico es el de la primera proteína humana que pudo ser sintetizada por la tecnología del ADN recombinante, que es el caso de la insulina. Para que la insulina humana pueda ser expresada en un sistema bacteriano, fue necesario que el inserto constara de ADN copia. De esta manera, si era ADN copia obtenido a partir del ARN mensajero de la proinsulina, se evitaba el tema de la carencia de splicing en las bacterias, por ejemplo. En este caso, dada la estructura que tiene la insulina, además de la expresión en bacterias para tratar de asimilar, digamos, o que los mecanismos, las modificaciones posttraduccionales que sufre la insulina en el humano sean lo más parecido en las bacterias, se tuvo que hacer algunas modificaciones, por ejemplo, generar los puentes de sulfuro necesarios y los plegamientos necesarios a la enzima. Pero en definitiva, si bien el sistema bacteriano no es el sistema ideal si uno quiere producir alguna proteína humana o eucariota, sobre todo para administración de utilidad médico-veterinaria, es posible realizarlo. Recuerden también algo muy importante, si yo quiero expresar una proteína en un sistema, es necesario seleccionar muy bien el promotor. El promotor tiene que tener el mismo origen que la célula huésped, es decir, aunque yo quiera expresar insulina humana en una bacteria, el promotor no puede ser el del gen de la insulina, sino que tiene que ser el promotor de algún gen bacteriano para que la ARN polimerasa pueda reconocer a ese promotor y transcribir al gen que está corriente arriba de ese promotor. Lo mismo si yo elijo como célula huésped una célula eucariota y quiero, por ejemplo, expresar un gen de un insecto. El promotor tiene que ser específico de esa célula eucariota, ya sea una levadura. Y también de acuerdo al tipo de ARN deseado en las células eucariotas, ¿no? Si yo quiero sintetizar un ARN mensajero o quiero sintetizar algún ARN heterogéneo pequeño. Entonces acá vimos plásmidos de expresión en bacterias, acá tenemos plásmidos de expresión en células de mamífero que tienen su señal de poliadenilación. Recuerden que los plásmidos que expresan en bacterias tienen la señal de terminación, en cambio en los eucariotas tienen el promotor, el sitio de clonado múltiple y la señal de poliadenilación, la colita de polía. Básicamente el plásmido en esta región lo que intenta es replicar lo más posible a la unidad de expresión génica que ocurre en un eucariota. Acá tenemos otro plásmido de expresión en células de mamífero donde además del sitio de clonado múltiple al lado está el gen que codifica a la proteína verde fluorescente. Esto es para poder localizar fácilmente mediante un color, una imagen de un color, a la proteína de interés sintetizada. Cuando estamos hablando de incorporar un plásmido en una célula, no en una bacteria, el proceso no es la transformación, sino que es la transfección. O sea, cuando yo quiero incorporar un vector en una célula, el proceso es la transfección. Las células se transfectan, mientras que las bacterias se transforman. La transfección puede también realizarse por métodos químicos o métodos físicos, ya sea por introducir el ADN de manera directa o a partir de una pequeña descarga eléctrica, y métodos químicos mediante la utilización de moléculas carrier o portadoras, como pueden ser también incluso moléculas lipídicas, como los liposomas. La transfección en una célula eucariota puede ser estable o transitoria, dependiendo si ese plásmido se ha integrado o no a uno de los cromosomas eucarióticos, o sea, al genoma de la célula eucariota. Cuando el plásmido se integra al genoma de la célula eucariota, la transfección se llama estable y obviamente esta va a permitir que ese plásmido integrado pueda replicarse más eficientemente durante mucho más tiempo y que la expresión de esa proteína sea mucho más sostenida en el tiempo. En cambio, si la transfección es transitoria, el plásmido no se integra, queda como un episoma y puede ser
degradado o eliminado con el paso del tiempo. También en estos sistemas de células hospedadoras eucariotas es posible realizar una cotransfección, donde yo simultáneamente transfecto la célula con dos plásmidos. El plásmido que porta mi gen de interés, mi proteína a expresarse, y otro plásmido que porta una proteína o un gen reportero. De manera tal que yo puedo evaluar cuán eficiente fue la transfección del plásmido con mi gen de interés solamente evaluando la expresión o buscando, detectando la presencia del gen del otro plásmido con el gen reportero. Entonces, por ejemplo, yo puedo transfectar una célula con el plásmido de mi gen de interés y un plásmido con un gen reportero, que, por ejemplo, pueda iluminar, al expresarse, iluminar de un determinado color, que puede verse en un microscopio de fluorescencia, la célula que está transfectada correctamente. Y de esta manera yo puedo evaluar en un cultivo celular el número, el porcentaje de células que fueron transfectadas eficientemente. Al hacer una cotransfección y una transfección simultánea de estos dos plásmidos, básicamente se considera que la célula que expresa el gen reportero, que se puede visualizar mediante un color, como es el caso de la luciferasa o la beta-galactosidasa o la proteína verde fluorescente, yo puedo de esta manera traspolarlo a que la eficiencia de transfección del plásmido que lleva mi gen de interés tiene que ser idéntica o lo más similar posible, porque fue una cotransfección, fue una transfección simultánea. De esta manera yo puedo decir que en un cultivo celular el 50-60% de las células aceptaron al plásmido de interés. Entonces ahora vamos a pasar a otro sistema de vectores que son los fagos. Los fagos, como saben ustedes muy bien, son un tipo de virus que específicamente infectan bacterias. La palabra virus viene del latín y significa veneno. Una de las principales características de los virus es su pequeño tamaño. Como vemos en esta imagen, acá tenemos un virus comparado en tamaño con una bacteria, con un glóbulo rojo o hematí. Además de esta diferencia en tamaño entre las bacterias y los virus tienen otras características que los definen, como el tema de que solamente poseen un único tipo de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, mientras que las bacterias poseen ambos, y también el hecho de que los virus no pueden replicar en medios inertes, es decir, no pueden replicar en medios de cultivos bacterianos, como sí lo hacen obviamente las bacterias. ¿Por qué? Porque los virus carecen de enzimas propias del metabolismo energético. Es por eso que se puede definir a un virus como un parásito genético intracelular obligado, que obligatoriamente debe estar en el interior de una célula para poder replicarse. ¿Por qué? Porque carece él de la maquinaria bioquímica y genética para poder dividirse, para poder generar su propia energía y por lo tanto tiene que utilizar la maquinaria de replicación, enzimas y estructuras que le provee la célula. Entonces, cuando nosotros hablamos de un virus o un virión, que es una partícula viral completa dotada de capacidad infectante, estamos hablando de una estructura que consta de una nucleocápside. La nucleocápside es la estructura básica de todos los viriones, la cual está formada por el nucleoide, que es el ácido digamos, nucleico, ya sea ADN o ARN, el cual codifica la información genética del virión y el cual está protegido por una serie de proteínas que forman una estructura llamada cápside. Esta cápside no solamente protege el nucleoide de enzimas tisulares y de la desecación, sino también es capaz de unirse a receptores en la superficie de la célula y por lo tanto permitir la infección de esa célula. O también estas proteínas de la cápside pueden actuar como determinantes antigénicos y entonces ser reconocidos por nuestra respuesta inmune y se generan anticuerpos protectores neutralizantes contra estas proteínas de la cápside. Aquel virión que solamente conste de una nucleocápside se llama virión desnudo, a diferencia de los viriones envueltos, que además de la nucleocápside poseen una envoltura de naturaleza lipoproteica que cumple las mismas funciones de la cápside en los virus desnudos.
De esta manera, acá les estoy mostrando algunas fotos de microscopía electrónica de distintos virus que generan enfermedades en el ser humano, para que aprecien ustedes la simetría, la forma que adquiere en el espacio la cápside de estos virus y vean que no siempre es la misma. Algunas tienen una cápside icosaédrica como los adenovirus y otras tienen una cápside helicoidal como el virus de hepatitis B. En el caso de los fagos, también su cápside puede ser de distinta simetría. Tenemos fagos helicoidales o fagos icosaédricos, que tienen una cabeza, un cuello y una cola. Básicamente, el ciclo de los fagos en las bacterias tiene una etapa lítica y una etapa lisogénica, podemos llamarlo. Recuerden ustedes que los fagos inyectan directamente su material genético en el interior de una bacteria y una vez que el ADN del fago está en el interior de una bacteria puede decidir iniciar un ciclo lítico o un ciclo lisogénico. Básicamente, cuando la bacteria se encuentra en un medio que no es beneficioso para el fago, para el crecimiento del fago, se puede iniciar un ciclo lítico en el cual el ADN de la bacteria es totalmente destruido y degradado. El fago, como cualquier virus, utiliza la maquinaria de replicación de la bacteria para poder obtener múltiples copias, no solamente de su ADN, de su genoma, sino también de sintetizar las proteínas de la estructura de la cabeza, cuello y cola del fago. De esta manera se producen partículas fágicas hijas en el interior de la bacteria que se liberan al exterior mediante lisis de la bacteria. En el caso que la bacteria esté en un medio que favorece la replicación y el crecimiento, el fago puede decidir integrar su genoma al cromosoma bacteriano y replicarse durante muchos ciclos junto con el cromosoma bacteriano, hasta que en algún momento quizás las condiciones del ambiente cambien y por lo tanto se induce el ciclo lítico, en el cual el cromosoma del fago se separa del cromosoma bacteriano y se genera un ciclo lítico donde el cromosoma de la bacteria se destruye y se sintetizan partículas fágicas hijas que se liberan por lisis. Hay fagos que, como cualquier tipo de virus, pueden tener distintos tipos de genomas, sea ARN o ADN, simple cadena o doble cadena. Y a su vez los fagos también pueden ser líticos o lisogénicos, de acuerdo a la capacidad que tengan para generar lisis o lisogenia en un cultivo de bacterias. Entonces, si yo utilizo un fago como un vector, o sea, utilizo un fago como una estructura que yo le puedo colocar dentro de su cabeza, en lugar del genoma íntegro del fago, le puedo colocar mi fragmento de interés. Ese fago como vector me va a interesar que genere lisis en la bacteria o que genere lisogenia. En el caso de los fagos utilizados como vectores, lo más interesante es que los fagos sean líticos. ¿Por qué? Porque de esta manera el fago va a infectar a la bacteria, se va a replicar el genoma del fago que contiene en su interior mi fragmento de interés, se van a generar múltiples copias de este fragmento de interés rápidamente y se van a empaquetar partículas fágicas hijas que poseen estas múltiples copias también de mi fragmento de interés y se van a alisar las bacterias, como vemos acá en esta placa, con fagos, se ven estas placas de lisis, estos verdaderos agujeros o pozos, dentro de los cuales yo puedo tomar y recolectar mis partículas fágicas hijas donde está mi fragmento de interés clonado. Entonces, de esta manera, visto de otro modo, acá tenemos el genoma del fago, el cual se puede eliminar aproximadamente un tercio de su genoma no es necesario para la replicación del fago, entonces se puede eliminar y se puede reemplazar este ADN de relleno con mi fragmento de interés. De esta manera yo tengo estos ADN recombinantes con mi fragmento de interés en rojo, el cual se puede empaquetar in vitro dentro de las partículas de los fagos,
y utilizar como vectores de clonado. Obviamente que la utilidad de los fagos en comparación con los plásmidos es que pueden transportar fragmentos de interés mucho más grandes. Y de esta manera los fagos, por ejemplo, pueden ser utilizados como vectores de clonado para mantener bibliotecas genómicas o librerías de ADN y de cDNA. Estas bibliotecas genómicas son sobre todo muy útiles cuando, por ejemplo, se descubre un nuevo microorganismo, un nuevo tipo de bacteria, un nuevo tipo de virus o especie, y uno quiere estudiar el genoma de esa nueva especie. Entonces lo que hace es generar una librería con fagos que cada uno contiene distintos fragmentos de distintas partes del genoma de esa nueva especie, y uno de esta manera puede tomar distintas poblaciones de fago en cultivo y analizar la estructura o las funciones de distintos genes de esta nueva especie, de este genoma, como si fuera una biblioteca de un genoma de ADN, por la gran capacidad que tienen estos fagos para incorporar fragmentos y para copiar y multiplicar estos fragmentos de distinto tamaño. También tenemos a los cósmidos. Los cósmidos, recuerden que son estructuras totalmente artificiales, que básicamente son plásmidos que tienen características también de los bacteriófagos. Son plásmidos porque son moléculas de ADN pequeñas, que tienen un origen de replicación plasmídico, que tienen marcadores de selección, que tienen sitios de restricción únicos para poder incorporar un fragmento como cualquier plásmido, pero a diferencia de ellos tienen secuencias o sitios COS, que son secuencias que pertenecen a los bacteriófagos y que permiten un empaquetamiento mucho más eficiente. Esto también va a permitir que los cósmidos, a diferencia de los plásmidos, puedan aceptar un fragmento de mucho mayor interés. Y los cósmidos también se pueden propagar o se pueden hacer replicar o clonar en bacterias como la Escherichia coli. Y por último tenemos al cromosoma artificial bacteriano. El cromosoma artificial bacteriano es obviamente una estructura artificial que se basa en la capacidad que tienen las bacterias de aceptar distintos fragmentos de ADN de distinto tamaño, donde vemos que el cromosoma artificial bacteriano tiene este pequeño tamaño en azul y el fragmento de interés es sumamente grande, puede ser fragmento de interés de hasta 300 kilobases, el cual es incorporado también por ligación. Acá tenemos el cromosoma recombinante, el cual es incorporado en la bacteria por electroporación. También este sistema de cromosoma artificial bacteriano contiene al gen laxeta y por lo tanto uno puede seleccionar las bacterias transformadas con cromosomas recombinantes o no recombinantes mediante el color, como se ve acá en la figura. Y también de esta manera, ¿no? Tenemos el cromosoma artificial bacteriano con su origen de replicación, su gen de resistencia, su sitio de clonado múltiple con el laxeta y podemos incorporar al gran fragmento de interés, el cual puede electroporarse en bacterias y seleccionarlas de acuerdo a la resistencia a antibiótico o bien de acuerdo al color. El origen o la idea del cromosoma artificial bacteriano proviene del plásmido F, que tienen ciertas bacterias para realizar la conjugación. Bueno, este es el final de la clase, es un pantallazo muy general de lo que corresponde a tecnología del ADN recombinante, que obviamente es un tema muy apasionante, que tiene mucha aplicación y que vamos a seguir hablando en las clases siguientes. Así que saben que cualquier duda pueden consultarme. Les voy a subir, además de esta clase, un ejercicio a modo de parcialito para responder para el martes que viene. Les mando un saludo y hasta pronto.